miércoles 14 de octubre del 2020. El tema que vamos a estar desarrollando el día de hoy es resetearte para reinventarte. El tema lo he propuesto así, con ese nombre, resetearte para reinventarte, porque últimamente leo, al menos aquí en Ecuador, muchas propuestas que hablan de reseteo en diferentes aspectos: resetear tu negocio, resetear tu actividad, resetear, y bueno, la palabra resetear se está como naturalizando como un proceso, y un poco me causa curiosidad el uso de la palabra. Me pregunto si hay la conciencia de lo que implica un proceso de reseteo, porque quizás como lo tenemos muy llevado hacia el área tecnológica, podemos tener la noción de que cuando la máquina o el equipo se inhibe, se me inhibe el celular, se me inhibe la compu, hay que resetearla. Pero ¿cuánta conciencia hay de que el dispositivo entró en fallo? Y al entrar en fallo, el único recurso de administración que me queda es justamente ese reseteo. O sea, hay conciencia de que el reset tiene en el ambiente el tema de fallo, el tema de proceso administrativo para la gestión del fallo. Todos esos términos los quiero ir como abriendo. ¿Y qué sucede cuando el tema del reseteo no es a mi dispositivo, no es al celular, no es a la laptop, no es a la tablet? ¿Qué pasa cuando el que se va a resetear soy yo? Que hay conciencia de que estoy en algún proceso que está implicando un fallo. Y si es que es un recurso administrativo, la administración en sí mismo deja a la vista que hay recursos que son los que se administran. La administración va a implicar el saber la finalidad de cada elemento, como cuando hacemos un cake. Yo sé la finalidad del horno, la finalidad del molde, la finalidad de la harina, la finalidad de los ingredientes que van a entrar en un orden específico, en unas dosis específicas para un resultado específico. Entonces, todo eso va a implicar una administración de elementos que van a interconectarse para una finalidad. Entonces, si hablamos de que el reseteo es un recurso de administración para la gestión de un fallo, está maravilloso, una vez más, cuando es para el dispositivo, pero ¿qué pasa cuando ese reseteo es conmigo? ¿Qué es lo que voy a administrar? ¿Cuáles son esos elementos? ¿Cuál es la secuencia? ¿Cuál es el orden? ¿Cuál es la finalidad de esa secuencia, de ese orden, de esos elementos? Lo mismo nos va a suceder con esa palabra reinvención, porque es posible que quienes participan en procesos creativos, en la producción de un nuevo servicio, de un nuevo producto, el invento es también una instancia de un proceso que va a hacer existir algo que no existe. Pero en ese proceso de manifestación que va a tangibilizar algo que no existe, el invento va a pasar por una fase de creación hasta que llega a ese plasmado en el concreto. Pero ¿qué pasa cuando el humano es el que se va a inventar? ¿Yo puedo inventar un humano o no puedo inventar un humano? Está en nuestras manos inventar un humano. Y cuando hablamos de reinvención, entonces yo voy a decir que las palabras pueden emitir cualquier tipo de criterio, pero de las palabras a un proceso que logre un efecto de resetearse para inventarse, como que hay mucha tela que cortar. Entonces, justamente al ver cómo se ha sociabilizado el uso de esas palabras, me parece algo espectacular, pero ahora vamos a ponerle la conciencia para que sepamos de a lo que nos estamos refiriendo, y si, bueno, tenemos la disposición de asumir un reseteo para una reinvención, genial, porque lo voy a asumir con conciencia, voy a saber que voy a tener que transitar determinados pasos. Justamente de eso se va a tratar esta
interacción que vamos a tener el día de hoy. Y un reinicio, un cierre en situaciones de fallo que vamos a evidenciar que en el humano a qué llamaríamos un fallo, a qué llamaríamos un error. Lo vamos a ver que esos fallos o esos errores se van a dar en las respuestas que tenemos para los desafíos que se nos presentan en diferentes contextos. Lo que en la tecnología sería un inhibirse, un bloquearse, un no poder avanzar, un no poder gestionar. En el humano va a ser justamente esa incapacidad de respuesta para un desafío que se le presenta. Un no poder acceder a un movimiento o no poder acceder a una función que en determinado contexto se requiera. A eso vamos a llamar un bloqueo. Y ese inhibirse es que no importa lo que haga, no puedo avanzar. Si hago esto o no hago esto, igual es como una sensación de perder. Tal vez gano algo, pero pierdo algo. O si lo hago a la inversa, lo que perdía antes, ahora lo estoy ganando, pero siempre está esa noción de que para acceder a un punto tengo que perder otro. Esa noción de bloqueo, de inhibido, sería lo que en la experiencia humana vamos a tener como esa noción de fallo. En cambio, en la tecnología, ese proceso de actualización, esa gestión administrativa del fallo, que lo voy a tener la voy a poder abordar o voy a poder acceder a ella a través del pulsado de un botón. En el caso del humano va a ser todo un proceso que va a tener que decidir cuándo esa noción de inhibición, de no puedo responder, de estoy bloqueado en este punto, va a ser justamente esa respuesta que voy a poder intercalar para hacer un cierre y poder hacer un reinicio. Entonces vemos ahí como el manifestar, cuando la manifestación es de un algo, de una cosa, de un objeto, ese hacer existir algo que no existía va a requerir de un proceso creativo que lleva a la manifestación. En el caso del individuo, hace un momento decía, ¿hasta qué punto un humano puede inventar otro humano? Porque el proceso de gestación nace, o el proceso de gestación de un ser humano es parte de un proceso biológico que como humanos no estamos inventando. Vamos a decir que venimos ensamblados con la tecnología que nos permite gestar nuevos seres, pero no los inventamos. Yo no puedo inventar un humano con mayores o menores habilidades de las que ya tenemos, sino simplemente vehiculizo nuevas manifestaciones a partir del invento que ya soy. Por lo cual, cuando hablamos de reinventar, vamos a ver a qué nos estamos refiriendo, porque en sí la invención no estaría en manos del humano. Un humano no puede inventar la semilla de un fruto que no existe. Lo que hacemos es procesos de multiplicación de inventos y creaciones que nos han sido dadas. Aparecemos en un escenario con una serie de inventos y esos inventos los administramos para una multiplicación, pero no para una invención. Cuando hablamos de invención en el campo de los objetos, los procesos de hacer existir lo que no existe, vamos a decir que para que exista un avión, ese proceso de invención parte de una idea que va a crear y a manifestar con elementos que ya están disponibles en la existencia. Es decir, que a lo que llamamos invento van a ser enlaces
de elementos para crear un objeto que no existía. Pero nuevamente, ¿cómo me lo aplico como individuo humano ese proceso de invención? Me vas a ayudar con otro clic, Iris. Y ahí nos va a salir un icono con respecto a invento y a lo que implica ese invento. Y vamos a quedarnos con ese rango humano y con esa zona de reinvención. Porque en este caso la palabra que va a aparecer cuando estamos hablando de ese humano, de ese individuo para hacer un reinvento, estamos hablando de conciencia. Cuando la conciencia va a ser un proceso de darme cuenta de las situaciones en las cuales accedo a un reset. La conciencia que administra en momentos de fallo, de inhibición, cuando no tengo capacidad de respuesta, cuando percibo que no hay avance, vamos a decir que cuando percibo un estancamiento, cuando percibo que estoy reciclando y repitiendo en una misma experiencia, son como los indicadores de inhibición y bloqueo. Esos indicadores van a decirnos que la conciencia del proceso que internamente está sucediendo en mí para poder manifestar ese bloqueo, esa incapacidad de respuesta, sería esa combinación que vamos a aplicar a la gestión que tengo sobre mis desafíos para, en un nuevo enlace de elementos, poder activar una capacidad de respuesta que en este instante no estoy teniendo. Eso va a ser el reset y el reinvento basado desde la conciencia. Ayúdame con 2 clics más. Uno más. Perfecto. Entonces tenemos a la conciencia como como ese invitado especial y medular para que a un rango humano de individuo ese reset y ese reinvento sea posible. Así que vamos a ver que justamente ese reseteo en el caso humano nos va a hacer un retorno a unas condiciones originales. Pero, ¿qué pasa cuando yo no tengo claras cuáles son esas condiciones originales? ¿Qué pasa cuando yo no tengo claro la gestión de administración? Como cuando se hace el cake, ¿qué va primero y qué va después? ¿Cuál es la dosis? Si yo no tengo esa conciencia de administración sobre los procesos que como humano estoy desarrollando, voy a estar con la idea del reseteo para la reinvención, pero se va a quedar en un rango filosófico donde no tengo una capacidad de participar y gestionar justamente esos procesos. Ayúdame con un clic, por favor. Otro más. ¿Y qué es lo que estoy graficando? Algo que se nos va a hacer muy fácil visualizar o concebir. Cuando se habla de crear ambientes virtuales, un ambiente va a ser como un espacio que se construye con una finalidad aplicativa. Vamos a ver a la vida justamente como un ambiente donde la realidad está sucediendo. Cuando como humanos concebimos vida, concebimos ese planeta donde que estamos habitando, y estamos habitando justamente con otros objetos. Entonces tenemos ahí un planeta que permite la interacción de humanos que, al igual que al planeta, vamos a estar influenciados por la gravedad, al igual que los otros elementos que forman parte de ese mismo hábitat, pero la gravedad al humano le opera de un modo, a un globo le opera de otro modo, a un vaso le opera de otro modo y a la tecnología le opera de otro modo. Así es que podríamos hacer una diferenciación
de que las relaciones humanas que están en cierto rango de conciencia van a tener un tipo de dinámica muy distinta a la que los otros elementos del ambiente, al relacionarse con el humano, van a obedecer a otra mecánica. Y vamos a ver que ese ambiente va a estar justamente sosteniendo dos tipos de conciencias. Una conciencia digital y una conciencia analógica. Y vamos a ver cuál es justamente esa diferencia y lo que implica el participar de esa interacción. Porque cuando yo tenga o no tenga información sobre el funcionamiento de la estructura de la conciencia, yo estoy siendo partícipe del ambiente. Y no es lo mismo participar y pertenecer con esa conciencia de pertenencia, porque la participación que no comprende el ambiente donde está incorporado puede terminar siendo un consumidor excesivo y llegar a la depredación en lugar de ser un generador dentro de ese mismo ambiente. Así es que participar y pertenecer a ese ambiente de la realidad que da sostén a esa vida va a requerir que yo tenga un conocimiento sobre ese espacio, porque el ambiente es un espacio que se construye para un tipo de interacción. Si yo no tengo conciencia de la gestión de ese espacio, el tiempo que yo exista, el crédito que se me da para existir, puede ser un tiempo en que el espacio, sin tener una conciencia de pertenencia, va a ser consumido e inclusive depredado sin que exista una participación que genere. Vamos a ver qué elementos vamos a requerir para estar inmersos en una conciencia que es digital, que es analógica, donde hay diferentes interacciones en el espacio durante el tiempo. Si me ayudas con 3 clics. Ahí tenemos esa vida, que es el ambiente donde la realidad sucede, ese espacio de interacción. 2 más. Están las interacciones entre el humano y el planeta, las relaciones humanas que pueden suceder. 2 más. La relación entre el humano y la tecnología, ese crédito para existir, que va a ser tiempo, si le das 2 clics más o 3, porque eso nos va a llevar justamente lo que decía, ese crédito de existir tiene la doble posibilidad. Puedo generar, puedo consumir, y no es lo mismo. Y vamos a ver cuál es la diferencia, cómo soy parte del ambiente, cómo ser un generador y no solo ser un consumista de esos 2 recursos vitales, espacio y tiempo, en un ambiente donde opera una conciencia digital, una conciencia analógica, en un gran marco al que vamos a llamar realidad. Me ayudas un clic, vamos a cambiar de diapositiva y hacemos 2 clics más. Perfecto. Vamos a tener que cuáles son los matices, los atributos de una conciencia digital. La tecnología está siempre en una actualización permanente. La actualización es la constante o un atributo que está siempre a la vista en todo lo que es digital. Puede que tengas algo tan sencillo como una licencia de Microsoft. Cada determinado tiempo te aparece un mensaje sobre actualización disponible. Y la actualización disponible está justamente construida en base a los fallos que los usuarios reportamos. Volvemos al tema de reset. El reset está basado en una gestión de administración del fallo. Y la conciencia digital tiene la actualización en función de fallos.
Lo digital es abstracto. Cuando vamos a la parte, a la construcción más basal de la tecnología, nos damos cuenta que es una combinación de unos y ceros. A eso es lo que se llama una conciencia abstracta. No es algo tangible. La señal de Wi-Fi yo no la veo, es abstracta. La señal de los satélites no la veo, pero está sucediendo, es una abstracción. Y otra característica que tiene ese movimiento de información digital es la velocidad a la que se procesa. Es instantáneo, es hiperveloz y al mismo tiempo voy a decir que es inestable. Muchas veces cuando hay una comunicación y hay un fallo en la comunicación, hay una inestabilidad que puede ser evidenciada en una voz que no es clara, en una imagen que se hace borrosa. Todo el proceso de conciencia digital tiene también ese atributo de la inestabilidad. Y ese movimiento a velocidad y todos estos atributos combinados hacen de lo digital un ambiente que es, por una parte, inestable, pero altamente evolutivo. Quiero destacar las dos cosas en contraposición. La actualización permanente, es decir, que evolución constante, en un marco de inestabilidad. Si me ayudas con 2 clics, vamos a ver ahora que lo analógico es exactamente lo opuesto. Es un contexto totalmente estable, donde la velocidad es más bien baja. Lo analógico, vamos a decir, cualquier proceso hecho a mano. Un proceso hecho a mano desde todo lo que se destaca muchas veces como productos, que su agregado de valor es que es hecho a mano. No es producto de una industrialización que de manera repetida saca una mermelada. Una mermelada hecha a mano va a ser un proceso lento, un proceso selectivo, un proceso que va a tener una secuencia de pasos, que va a generar algo concreto. Si lo digital es unos y ceros, lo analógico es lo manifestado en cualquier tipo de rango. Y ese proceso secuenciado de paso a paso lo que tiene es un amplio rango de estabilidad. Y aquí vamos a ver justamente parte del desafío, que si bien lo analógico es extremadamente estable, la posibilidad de que se estanque en ese ritmo tan lento es alta. Una combinación de lo digital y lo analógico nos da justamente una combinación de 2 atributos, estabilidad y evolución. La evolución viene dada por una conciencia digital y la estabilidad viene dada por una conciencia analógica. Y si nosotros estamos manifestados como un cuerpo físico, tenemos esa conciencia analógica activada, visible, concreta, disponible en nuestra biología, en nuestra fisiología. Y al mismo tiempo, ese aspecto digital, ese aspecto de captación de elementos abstractos, también forma parte de nuestro diseño integral humano. Ya vamos a ver justamente cómo esos 2 atributos con los que tenemos a los cuales acceder son prácticamente nuestro recurso de actualización cuando podemos usar unos 5 pasos que los vamos a ir viendo más adelante. Ayúdame con un clic. Fantástico. Y 2 más. En esta gráfica lo que quiero es ir creando ese marco, cuando decíamos hace un momento que la vida es el ambiente donde la realidad sucede. Ahora vamos a la inversa. Ese círculo amarillo es un representante de la realidad. Y si le damos otro clic, vamos a ver cómo la vida aparece dentro de esa realidad. Es lo que está graficando ese círculo rojo, 2 clics más, y vamos a tener que el humano aparece dentro de esa vida.
De tal modo que aquí nos vendría bien una reflexión sobre cuando expresamos o hacemos énfasis de cómo es mi realidad y cómo es tu realidad, que si bien puede ser una frase coloquial, nos genera una confusión neurológica porque hacemos una contracción de lo que realmente la realidad implica y perdemos esa contención de que la realidad le brinda a la vida. Por eso el retomar esa frase de la vida es el ambiente, y recordemos que ambiente es un espacio para la interacción, la vida es un espacio para la interacción que sucede dentro de una realidad. Cuando empezamos a ver ese orden jerárquico de organización, vamos a ver que para que esa contención de la realidad a la vida suceda, van a haber dos elementos. Ayúdame con un clic, por favor. Vamos a ver que va a haber un pacto. Cuando hablamos de un pacto, hablamos de un acuerdo. Un acuerdo, si nos vamos a un aspecto muy social de nuestra vida cotidiana, podemos establecer acuerdos o pactos, y al menos van a suceder entre dos partes, donde una parte va a ser, donde cada una de las partes va a tener la responsabilidad de brindar ciertas acciones para que se sostenga el objeto de ese acuerdo. Podemos acordar encontrarnos un miércoles a las 7 de la noche, donde como participantes acceden a través de una clave a un espacio donde me he comprometido a abrirlo para la finalidad de desarrollar un tema. Tenemos un acuerdo. Y en ese acuerdo, cada parte tiene determinados atributos. Cada uno tiene determinadas responsabilidades. Y exactamente es lo que sucede en esta jerarquía de organización. Ese acuerdo entre la realidad y los habitantes de esa realidad están sostenidos por un acuerdo que yo pueda que lo tenga consciente o inconsciente. Y me pregunto yo, ¿cuánto podría yo responder a un acuerdo, a un pacto, al cual no conozco sus cláusulas, sus condiciones, sus elementos requeridos? Porque del otro lado, la realidad, que es la sostenedora de todos esos ambientes, al dar contención está cumpliendo parte de su responsabilidad, parte de su pacto. Y probablemente yo no recuerde qué pacto tengo. Y el no recordarlo es como cuando estás en una ciudad que desconoces sus legalidades, pero el que las desconozcas y te saltes alguna de esas legalidades no te deja sin responsabilidad. Eres responsable, conozcas o no conozcas, de las regulaciones del ambiente al cual perteneces, del cual estás participando. Es decir que ese pacto, ese acuerdo, para que la dinámica se sostenga, probablemente yo no lo tenga en mi recuerdo. Quizás todo lo que contengo en mi recuerdo no me alcanza para alcanzar a reconocer cuál es ese pacto. Sin embargo, la realidad está sosteniendo a la vida, y quizás, inclusive para mí, el círculo de la vida era mayor que el de la realidad. Y justamente esa distorsión en jerarquías hace que la dinámica de información, de datos, de atributos no se dé. Para quienes en algún momento han participado de constelaciones familiares y han visto el movimiento que se da
entre esas jerarquías de orden de llegada. El que llega primero es dador, el que llega después es receptor de lo que el rango que llegó primero le da o le otorga, y puede ser dador en una siguiente instancia donde hay otro receptor. De tal modo que la vida fluye en esa dinámica de orden. Aquí estamos viendo cómo la vida, al ser contenida por la realidad, en esta organización, cuando... Marce, perdón, ¿te puedo interrumpir? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, sí. Cuando estabas hablando de eso, de estos, del dador y el receptor, ¿te estás refiriendo a personajes de generaciones diferentes? Sí, en Es, constelaciones tú ves los rangos familiares por orden de llegada. Puedes decir, la abuela llega primero, la madre llega después, la hija llega después, la nieta llega después. Son órdenes de llegada. No llega la nieta antes que la abuela. ya. Cuando el orden de llegada se respeta, no se lo salta, no se lo reversa, dinámicas de interacción, procesos dentro de ese marco de interacción de vida van a fluir en ese orden. Otra forma de mirarlo sería, imagina un nevado que su nieve empieza a derretirse, da origen a pequeños cursos de agua que se hacen ríos. Ese fluir va a ser un fluir orgánico. El río no va a subir hacia la nieve. Esos procesos de orden de aparición generan dinámicas fluidas, procesos fluidos. Es una forma muy simple de llevártelo a otro orden. Vamos ahora a cambiar de fractal y vamos a ver cómo la realidad, como el marco emisor de ambientes más pequeños, donde puedo ver a la vida justamente como ese ambiente, ese espacio, que al ser contenido por la realidad es un receptor de este dador. Si yo reverso, si coloco a mi vida o la vida está por encima de la realidad, estoy rompiendo un orden jerárquico. Y vamos a ver otro, en la siguiente imagen se nos va a aclarar inclusive qué hay entre la realidad y la vida, para inclusive ir como afinando la mirada. Si me ayudas con un clic. Y dos más. Tenemos nuevamente ese marco de la realidad y aquí nos va a aparecer un sistema solar. Un sistema solar que vamos a decir, cuando hablamos de invento hace un momento, decíamos invento, creación, manifestación. Vamos a ver al sistema solar como la manifestación de un gran invento, contenido en la realidad. Y si me ayudas con dos clics más, nos vamos a posicionar en el ambiente que estamos pisando. Entonces tenemos a la realidad, un sistema solar como la expresión manifestada, como un soma, como un cuerpo, el cuerpo de la realidad, sería ese sistema solar. Y ahora nos vamos a relativizar en posición, porque no vivimos ni en el Sol, ni en Plutón, sino vivimos en Tierra. Y ahí en Tierra está sucediendo ese concepto que tenemos de vida. Pero ahí inclusive nos queda un gran punto ciego, porque el humano aparece en el planeta donde está apto para la vida, pero tampoco aparece planeta y humano. Si le damos un clic, otro más, aparece como en una secuencia donde primero aparecieron los minerales, después aparecieron los vegetales, después aparecieron los animales y recién aparece el humano en esa instancia.
Yo lo que voy a llevar es nuestra mirada nuevamente, si nos colocamos como humanos, yo voy a decir que cuando no tengo conciencia de ese pacto, de ese acuerdo, que como participante, como habitante de ese gran hábitat, cuando yo no tengo conciencia de ese pacto, de ese acuerdo, de que me está siendo dado todo ese contexto de soporte para que yo pueda existir, no significa que desde la realidad hacia mí el pacto se está dando, porque me está dando justamente el ambiente donde existo. Mi pregunta es si un acuerdo es una interacción de dos partes, ¿cuál es la responsabilidad del humano en ese acuerdo? Porque todo lo que he receptado como, y aquí estoy hablando de un humano como especie, todo lo que he receptado como humano, parte de una especie, todo esa previa, todo lo que implica este reino animal, vegetal, mineral, este planeta, este sistema solar, esta realidad, para mí es un punto ciego. Yo voy a decir que para mí está en el inconsciente. Yo aparezco con una previa en inconsciente, en negativo, y yo solo tengo positivo desde que aparezco. Es decir, que todo eso puede ser un recuerdo que no lo tengo activo, porque mi recuerdo es de lo que hice ayer, de lo que hice en mi adolescencia, en mi infancia, el recuerdo de lo que me han contado de... Es decir, que ese pacto y ese recuerdo van a ser dos elementos que los voy a utilizar como interconectores a esa realidad. Donde justamente si yo diría que estoy participando de esa realidad y estoy perteneciendo a ella, esa pertenencia implica todo ese punto ciego, todo ese negativo, todo ese inconsciente que no lo estoy teniendo a la vista. ¿Y por qué sería importante dejarlo a la vista? Porque vamos a ver cómo esta estructura de conciencia, que es la realidad, sería como una interconexión de vasos comunicantes. Si han visto los vasos comunicantes, yo coloco un líquido y empiezan a desplazarse y van hacia otras áreas, hacia otros puntos que estén en la red de interconexión. Y esa es la forma como la realidad transmite recursos. Desde el negativo al positivo, esa realidad ha ido expresando un sistema solar, un planeta Tierra, la vida dentro del planeta Tierra que ha dado origen a diferentes reinos y a una especie humana. Cuando yo asumo esa pertenencia, asumo una interconexión a esa jerarquía donde fluye la información de forma organizada y ordenada. Es como que estoy tejiendo un tendido interconector de transmisión de recursos. ¿Recursos para qué? Y ahí viene la conexión de lo que hace la conciencia digital con la conciencia analógica. Para la evolución que aporta lo analógico en un marco de equilibrio, en un marco de estabilidad que tiene la conciencia analógica. Así es que esa combinación de evolución y estabilidad es posible cuando hago la interconexión de lo biológico, concreto, lento, con lo abstracto, digital y veloz. ¿Me ayudas con un cambio, por favor? Justamente esa es la secuencia lineal de manifestación en lo que ya sería dentro de la vida, dentro del planeta Tierra, en ese marco de la realidad. Hacemos otro clic.
Y vamos a ver aquí 3 interacciones de base. Lo que veíamos hace un momento en esa lámina donde está el ambiente, y ese ambiente que nos dejaba ver la interconexión entre el planeta y el humano, las relaciones humanas y el humano con, en ese caso, la tecnología, vamos a poder ver que hay 3 interacciones básicas en las cuales vamos a estar participando y las cuales son justamente nuestras puertas de entrada de nuevos elementos, nuestra puerta de entrada para la evolución en un marco de estabilidad. Si me ayudas con un clic, vamos a ver lo primero que aparece es ese ambiente, esa realidad que va a tener lo que voy a llamar zonas de alcances y zonas de límites. Ya vamos a ver a qué me refiero con alcance y límite. Hacemos otro clic y vamos a tener esa interacción conmigo mismo, una interacción que sucede hacia mi interior. Y si hacemos otro clic, voy a ver un mapa de interacciones que va a suceder entre un humano y otro humano, entre 2 miembros de una misma especie. Ahora, cuando yo vivo en mi vida cotidiana, yo voy a tener desafíos con alguna persona, lo cual sería el tercer mapa. Voy a tener desafíos con otro miembro de la especie, que es lo que me va a graficar el mapa que está a la derecha. Vamos a colocar ahí cualquier otro miembro de la especie con el cual yo tengo un desafío, una dificultad, al cual no puedo cambiar, es como es, del mismo modo que yo soy como soy. Así es que en esa dificultad de interacción, yo traslado mi atención hacia lo que me queda gestionable, que es la relación conmigo mismo, donde voy a evidenciar que mi forma de pensar, sentir y actuar me alcanza para determinadas circunstancias y para otras no. Para aquellas circunstancias para lo que me alcanza a responder, hasta donde tengo capacidad de respuesta, va a ser esa zona de alcance. Pero, ¿qué pasa cuando llega un punto de quiebre y no tengo respuesta articulada? Voy a estar dentro de las limitaciones, dentro de lo que no tengo expresado para ese tipo de interacción. Pero también resulta ser que yo puedo tener un problema o un desafío o una dificultad que no sea con un humano. Yo podría tener un desafío con el servicio que presto. Entonces, después de un proceso como el que ha sido el 2020, tal vez mi servicio está en conflicto, pero mi servicio no es otro humano de la especie, es un producido para el ambiente. Entonces, todo lo que no sea humano va a estar dentro del ambiente. Pero ¿qué pasa si yo no presto un servicio? Lo que yo hago es elaborar un producto. Ese producto tampoco es un humano. Ese producto es un elemento del ambiente. Cuando yo tengo un conflicto con un servicio, con un producto, es parte del ambiente. ¿Qué pasa si mis desafíos son con el dinero? El dinero no es un humano, es un elemento del ambiente. Es decir, que en cualquier tipo de interacción que estoy teniendo como humano, los desafíos van a ser desafíos con otro miembro de la especie o con un elemento del ambiente. Pero siempre, 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 lo que está en mis manos es la gestión de la relación conmigo para que desde esa evidencia de lo que está a mi alcance para gestionar la relación con un humano o con un elemento del ambiente, va a dejar en evidencia la limitación que tengo con ese humano o con ese elemento del ambiente que va a pasar por la limitación que tengo de la gestión conmigo mismo. Esta lámina, esta diapositiva, lo que nos está entregando es una herramienta para poder diferenciar en qué área está entrando el desafío. ¿Es un desafío a nivel de ambiente? ¿Es un desafío a nivel de especie? ¿O es un desafío
que siempre me va a conectar con un desafío, con mi capacidad de procesar elementos que pertenecen a la especie o al ambiente. El dejar en evidencia para qué me alcanza mi respuesta, el dejar en evidencia hasta dónde llego con los recursos que tengo, es crucial a la hora de hacer una expansión de lo que percibo como limitaciones. Lo que percibo como limitaciones son capacidades de respuesta que no tengo activas, que requieren ser vistas para esa activación. Cuando hablamos de un proceso de reseteo, recuerdan que les decía, primero cerramos archivos. Una vez que se cierran archivos, llegamos a un punto de inflexión, a un punto cero, que es el sinónimo de reconocer cuando tengo cero respuesta para la gestión de una relación o cero respuesta para la gestión de un elemento del ambiente. Ese reconocimiento del punto cero es el punto de inflexión del reset que me va a llevar a una salida hacia lo que vamos a hablar de reinvención. Entonces, evidenciar la limitación, evidenciar el límite que percibo en la interacción va a ser crucial a la hora de reinventarse. ¿Me ayudas con un clic, por favor? Entonces, ahora sí vamos a ver esos pasos que vamos a dar para el reset. Y vamos a empezar con el primer paso que nos va a hablar de asumir. Me ayudas con un clic. Y vamos a ver cómo asumir. Asumir va a tener que ver con todo este marco al cual estoy perteneciendo. Un clic más, por favor. Cuando hablo de este marco al que estoy perteneciendo, podemos asociarlo con esas gráficas que estuvimos viendo, esas gráficas de la realidad, esa realidad que contiene a toda una estructura de conciencia expresada, manifestada, que es ese sistema solar, a ese posicionamiento y a ese asumir una pertenencia a un planeta que tiene un procesamiento analógico, porque si dirigimos nuestra mirada hacia la forma como la Tierra va haciendo sus procesos, vemos que es una secuencia que paso a paso en el tiempo nos va permitiendo hacer un aprovechamiento. La Tierra aprovecha absolutamente todo. En ese proceso de aprovechamiento, cuando yo tengo una participación consciente y una administración consciente del recurso que tengo, un recurso biológico, fisiológico, veo como ese cuerpo que es el que está sosteniendo un pacto de forma inconsciente, un pacto de procesamiento de la realidad para refinar conciencia, un procesamiento de la experiencia, un procesamiento de los conflictos, un procesamiento de los errores, un procesamiento de los momentos de bloqueo, de inhibición, de lo que hablábamos hace un momento como esos síntomas de reseteo, bloqueo, inhibición, no avanzo, dando las vueltas en el mismo punto, me quedé colgado. Todos esos síntomas, vamos a llamarlos así, son síntomas que requieren intervención, requieren administración, requieren participación. ¿Qué pasa cuando yo no decido participar en la administración de cerrar, procesar y cerrar? La realidad viene y nos hace un para. Y es lo que como especie hemos estado experimentando durante este año. El asumir todas esas zonas que se quedaron colgadas en repetición, que ya no avanzaban, esos bloqueos. Y probablemente esté siendo un año de evidenciar esos puntos donde menos había avanzado, donde más pendientes he estado teniendo.
¿Y para qué los evidenciamos como especie de forma colectiva? Para justamente entrar en una zona de reinvención, cuando somos capaces de detectar esas limitaciones en nuestras diferentes interacciones. Y yo podría decir que puedo tener cada uno tiene asumida determinada interpretación y comprensión de la realidad, determinada interpretación y comprensión del para qué están los conflictos, determinada forma de interactuar con sus propios errores. Errores en relaciones o errores que se presentan en esas interacciones con otros elementos del ambiente. Puede ser que tenga que asumir que conozco mucho, medio o poco de la mecánica de la realidad. Lo cierto es que para dar ese primer paso al reseteo, para poder reconocer que tengo la tecnología de conciencia analógica, para poder hacer aprovechamiento de esos puntos de bloqueo, de disfunción, de repetición, de error, es el primer paso, el saber que ese es el capital con el cual entro de forma consciente a un siguiente paso que va a ser el de secuenciar. Ayúdame con un clic. O tal vez un clic. Otro más. Y otro más. Nuestro segundo paso va a ser secuenciar. ¿Pero qué es lo que vamos a secuenciar? Ayúdame con otro clic, por favor. Secuenciar justamente es poder ir punto a punto, ir paso a paso. Recuerden que la conciencia analógica va paso a paso, punto a punto, paso a paso, haciendo un reconocimiento, haciendo una autogestión que es casa adentro, que es parte de la relación conmigo mismo. Y aquí vamos a conectar estos pasos con esos 3 marcos de interacciones que vimos. Cuando hablamos de asumir, estamos hablando de asumir la mecánica de la realidad, asumir la mecánica de ese ambiente que nos sostiene. ¿Para qué? Porque cuando asumimos esa mecánica del ambiente que nos sostiene, me voy a poder encargar de la relación conmigo mismo, que me va a permitir justamente secuenciar esos procesos que suceden a mi interna en ese rango emocional, en ese rango neurológico, en las acciones que ejecuto cuando se activa una reacción, una acción repetida que me resulta disfuncional en esa interacción, cuando se me activa toda la información que viene enlazada a un recuerdo del pasado, bien sea que lo tenga claramente identificado o no, ese pasado va a desbordar en el presente los enlaces que tengo asumidos para que sean evidenciados, para que sean dejados a la vista, para poder extraerle la conciencia de todos esos enlaces. Es decir, que la función de la repetición es justamente dar la oportunidad de que en tiempo presente pueda ver lo que sucede de una forma muy veloz, que pueda ver para poder diferenciar los componentes que contienen mi reacción, para que en esa secuencia, al dejarlos a la vista, la función de observación de lo que me alcanza, porque cuando yo reacciono, pongo a la vista lo que tengo disponible, lo que tengo al alcance para ese desafío. Cuando queda visto ese alcance de lo que tengo pautado internamente, en simultáneo aparece mi limitación, lo que no tengo disponible, que va a obedecer justamente a un juego de enfoques, que es lo que vamos a ver en el siguiente paso, cuando vayamos hacia evidenciar. Ayúdame con un clic.
Vamos a ir hacia el paso número 3. Y en ese paso número 3 vamos a dar otro clic más. Va a aparecer nuevamente secuenciar y va a aparecer evidenciar. Un clic más. Y en evidenciar, una vez que tenemos asumido pertenencia a la realidad, sé que la realidad opera de una forma específica que nos va a incrementar como individuos, como sujetos habitantes de esa realidad a través del conflicto, que van a ser por relaciones con otro miembro de la especie humana o con un elemento del ambiente. Esos conflictos, esos desafíos, son la forma en que la mecánica de la realidad tiene para actualizarse. De tal modo que si aprovecho estos conflictos, estos desafíos que son evidenciados cuando entro en ese bloqueo, en esa disfunción, en esa repetición, y he diferenciado lo que internamente sucede a nivel emocional, neurológico y de acciones expresadas, cuando yo llevo mi atención a la evidencia. ¿A qué llamo evidencia? A lo que yo hago en un momento de desafío o dificultad. Tal vez grito, tal vez tiro el teléfono, tal vez me encierro, tal vez me callo, me silencio, o tal vez empiezo a dar vueltas sin saber qué hacer, empiezo a tener una alta actividad mental. Cuando dejo en evidencia todo lo que me alcanza como respuesta, yo puedo reconocer que mi foco de atención está en un aspecto específico, en un elemento que para mí es de vital importancia. Quizás sea la supervivencia. Para mí es importante sobrevivir y como para sobrevivir tengo que aguantar lo que el otro hace y dice, me quedo callada. Cuando yo veo en las acciones expresadas desde un visor que simplemente levanta la función detrás de la acción, yo puedo reconocer que cuando para mí lo importante es la supervivencia, dejo de lado el afecto. Estoy haciendo una suposición. ¿Para qué? Ese juego de enfoques que deja en evidencia que la posibilidad expresada obedece a un marco de valor, me va a permitir notar que mi zona de debilidad, mi zona de limitación, vamos a decir que es el afecto, me permite colocar mi atención a lo no expresado. Me permite colocar mi atención a los elementos que tengo en cero para la expresión de una habilidad que no he desarrollado. Ese evidenciar esa zona de debilidad como un elemento desenfocado nos pone exactamente en la parte más baja de esa U que genera un reset, ese descenso hacia el punto cero. Esa evidencia me va a pasar, me va a dejar entrar justamente a ese reset que es al reconocer todos los elementos faltantes para la zona no expresada. Obviamente cuando yo reacciono como reacciono, cuando siento, pienso y hago lo que hago, esa acción es ejecutada desde un rol, desde un personaje. Un personaje que tiene ese enfoque de valoración hacia un aspecto y que justamente va a hacer esa repetición de esa posibilidad, lo que impide la expresión de la nueva posibilidad que tiene que ver todo con la reinvención. Es decir, que sin evidenciar mi zona de enfoque y de desenfoque, yo no podría pasar a la reinvención, porque mi reinvención tiene todo que ver con la zona de desenfoque o zona de limitación o zona de debilidad. El proceso de reset justamente nos lleva a ese punto de inflexión de la U. En ese punto de inflexión de la U es un punto de reconocimiento de ese cero.
Y quizás uno de los mayores saboteadores del proceso de reset es la carga valorativa que le puedo tener cuando tengo cero de algo. Porque tener cero de algo, esa experiencia de me falta, no tengo, va a ser como un efecto de resistencia, porque no concebimos al cero como una llave de paso. Y esa dificultad se presenta cuando no tengo una conexión con todo ese marco de la realidad que da contención a un sistema solar, que da contención a un planeta, que da contención a diferentes reinos, mineral, vegetal, animal y a la especie humana. La especie humana tiene una conexión hacia el inconsciente, con lo consciente, lo expresado con lo no expresado, y el conector es el cero. De la misma forma que podríamos decir, que en un plano cartesiano puedo tener la zona de positivo, se conecta con el negativo a través de ese cero como punto de inflexión. El cero es ese conector. Y si yo tengo un deprecio, vamos a llamar un deprecio a ese cero, tengo cerrada la válvula de paso entre lo que está en el inconsciente con lo que se puede manifestar de forma consciente. Entonces, ese punto de reseteo lo que requiere es de atención a la relación que tengo con ese cero, al naturalizar ese cero como un conector. Y en ese punto sí vamos a ir hacia la zona de reinvención. Ese paso de reset lo que requiere es justamente esa conciencia de mi relación con el cero, que ya estaríamos en la zona de limitación, el evidenciar el que ha habido un desenfoque, lo cual al mismo tiempo ese punto de reset es también un punto de una inversión de lógica. Si lo vemos en ese descenso, esa U que grafica el reset, la desconexión, el cerrado y la puesta en cero, yo vengo en una dinámica de descenso y en ese punto cero voy a invertir la lógica, no voy a descender más porque no voy a hacer otra caída. Entro en un punto cero, voy a invertir la lógica. La lógica de el reinvento requiere una inversión. La forma como venía dinamizando con los elementos del proceso va a requerir que yo haga una inversión. ¿Qué significa esto en un proceso humano? Porque decía, es fácil explicarlo en tecnología, pero ¿qué pasa en el humano cuando está en la integración de ese proceso para llevárselo a su día a día? Una inversión de lógica significaría el que, producto de estas interacciones que yo tengo con otro miembro de la especie o con un elemento del ambiente, yo puedo estar intentando conseguir de afuera, de otro elemento de la especie, afecto, atención, respeto, valoración, protección, seguridad. Puedo estar esperando que me permita pertenecer a algo, que me acoja, que me haga parte. Y toda esta puesta afuera de esa responsabilidad, de esa necesidad, no me permite justamente el que yo pueda hacer un giro y reconocer que ese elemento faltante, una interpretación de que para yo conseguir ese elemento requiero de un otro. Cuando hago esa secuencia interna y veo que cuando lo importante para mí era la supervivencia y dejé en segundo plano el afecto, quien dejó en segundo plano el afecto fui yo. Ese invertir
en lugar de dejar en segundo plano, en lugar de decir A o B, el momento de reset es un A y B. En lugar de enfocarme en un aspecto y desenfocarme del otro, hago un zoom al enfoque para que no sea o, entonces siempre hay un pierde-pierde, porque cuando consigo afecto me quedo sin pan. Muchas veces sucede es que cuando consigo una relación pierdo mi empleo y cuando consigo empleo pierdo la relación, es A o B. Y no hay A y B. Pero no es cierto, nunca puedo tener una relación y tener mi empleo. Entonces, cuando yo me doy cuenta que mi proceso interno hace un A o B y aquella carencia lo dejado en segundo plano, esa inversión es cambiar el O por una I, el ampliar el enfoque, y en esa ampliación de enfoque he hecho un cambio, en un reversado en la lógica, porque en lugar de esperar que de afuera se llene una necesidad interna, mi ampliación de enfoque hace que atienda la zona dejada de lado. Cuando hablamos de inversión de lógica, a nivel de secuencia y proceso en la gestión de relación con otro miembro de la especie o con un elemento del ambiente, ese reset que incluye la inversión de lógica en pasos es perfecto. Y entramos hasta el último paso, que es resetear. ¿Y qué es lo que provoca justamente ese proceso de reseteo, de esa incorporación del cero, esa inversión de lógica? Que al hacerlo voy a también tener una experiencia de lo que conocemos como culpa. Y esa culpa van a ser como sensores que van a hacer como retroceder esa respuesta, como si de ese punto de inflexión, si yo no cambio de lógica, no puedo subir. Hay como un retroceso si es que justamente ese reconocimiento del cero recursos, en lugar de ser un conector de potenciales para la expansión, en lugar de ser un conector de recursos para la reinvención, me da la experiencia como de, si hago esto, voy a perderlo de acá. Esa noción de culpa, porque no debería ir hacia allá porque pierdo lo de acá. No puedo hacerlo porque voy a tener este efecto. Cuando no hay una conexión a la realidad, esa realidad que la enmarcamos como ese gran contenedor de ese sistema solar manifestado, ese planeta receptor de potenciales solares, donde están todos estos reinos que dan soporte de estabilidad, de asimilación, de movimiento, y ese humano como especie, cuando no hay todos los conectores, yo voy a decir como vasos comunicantes haciendo la transferencia de recursos, ese sacudón del reseteo hacia la reinvención a través de la culpa, en lugar de permitirme avanzar, me obstaculiza y me cierra. Es porque la fuerza que requiero para hacer el ascenso requiere de todo un sistema de comunicación para el incremento. Y obviamente yo como humano siento que tengo una limitación para conectar, para poder hacer un cambio, para poder hacer un reinicio, para poder hacer una expansión. Eso sucede porque me siento como Marcela en el átomo, como átomo solitario en el universo que no tiene cómo seguirse recreando. Pero Marcela no es un átomo solitario en el universo. Es miembro de una especie que tiene recursos de movilidad, de asimilación, de estabilidad de ese planeta que recepta potenciales solares dentro de un soma que la realidad le transfiere y le incrementa paso a paso. Cuando tengo toda esa fuerza
para el ascenso, porque si se dan cuenta el descenso tiene todos estos pasos. Asumir un marco que me permita hacer el ascenso, hacer un secuenciado de deconstrucción de lo que tengo enlazado, la evidencia de lo que tengo construido hasta hacer este reseteo. Tengo 4 pasos para poder hacer el 5.º paso, que es de reinvención. Pero esta fuerza, cuando tiene la conexión asumida, es lo que me va a dar toda la transferencia para poder hacer ese incremento. Ahora sí, si me ayudas con el paso número 5. Vamos a entrar a lo que sería reinvención. Y esa reinvención, vamos a verlo como un incremento de función. Cuando hablamos de incremento de función, hablamos de incremento de finalidad. Un para qué, y ese para qué va a ser un norte que justamente va a dar la dirección, un norte que es el conector de nuevos enlaces, conector de nuevos recursos, y ese conector que llega, vamos a decir que cuando yo reconozco esos ceros de ese reset, lo que no tengo para para el nuevo diseño emergente, ese nuevo modelo emergente. Como es un paso, yo decía el cero es un paso entre lo expresado y lo no expresado, entre lo consciente y lo inconsciente, la noche como conector de esa información va a jugar un papel vital. Pero esa noche va a tener una total relación con lo que yo tengo asumido como maquinaria de actualización, como mecánica de actualización. Porque si yo no tengo ninguno de estos criterios de cómo opera la realidad, cuál es la función del conflicto, qué papel tiene el error, cuál es el rol de las relaciones, bien sea humanas o con algún otro elemento del ambiente, si yo no tengo asumido la función de todos estos aspectos, la noche, vamos a decir, que no tendría el aprovechamiento que se requiere para hacer el ascenso de la reinvención. Porque es en la parte del proceso que está concatenado con ese asumir y con la función de el inconsciente como campo generativo, el sueño como un campo generativo de nuevos enlaces de lo que he secuenciado, he evidenciado y he puesto en cero. Entonces, estos 5 pasos los voy a estar, ahí vamos a decir que en la tecnología que se actualiza recurrentemente o que entra en reset por fallo, el humano tiene las mismas posibilidades. Entro en una participación consciente de actualización, asumiendo todas estas pertenencias, o soy sorprendido por un desafío para el cual no me había preparado y la única opción es ese reseteo, que vamos a decir de que es de lo que se ha tratado el 2020 para la especie humana. Un reseteo forzado, un reseteo al sistema, un recurso de administración para actualizar a la especie. Y voy a decir que cada uno de los miembros de la especie en su contexto relativo experimenta y seguirá experimentando esos ajustes de lo que ese reseteo de especie nos está trayendo. Si me ayudas con la siguiente imagen. Ahora, todo esto que he presentado en este marco, en estos 5 pasos, donde le dediqué muchísimo más tiempo a ese marco de la realidad, dando el soporte a un proceso
natural de reset que está sucediendo, lo voy a abrir de una forma más específica, un encuentro Zoom por aspecto en las fechas que tienen en pantalla. Y los voy a abrir en un formato de clase donde la estructura es de laboratorio. Vamos a un laboratorio a investigar sobre cada uno de estos aspectos. ¿Qué es lo que yo tengo asumido en el caso específico del 4 de noviembre? ¿Qué es lo que yo tengo asumido activo y qué me está interfiriendo para que ese asumirse, para que yo pueda contar con todo el soporte de actualización? Va a ser abordado ese 4 de noviembre. El siguiente fin de semana, que es el siguiente miércoles, que es 11, va a ser únicamente orientado hacia la secuenciación, hacia esa relación conmigo mismo, hacia ese proceso interno de diferenciación de los aspectos que se activan en un conflicto con otro miembro de la especie o con un elemento del ambiente, para poder llegar a la zona de evidenciar el 18 de noviembre, y ese evidenciar va a tener ese foco de atención en ese primer plano, en ese segundo plano que queda dejado de lado para hacer una incorporación de la I, para que exista ese incremento de funciones, y pasar a la zona de reset el 25 de noviembre a evidenciar ceros, a naturalizar esa llave de paso entre negativo y positivo, a hacer esa inversión de lógica de, en lugar de enfocar un punto u otro, cambiar al conector de I, y para el 2, que no es noviembre sino diciembre, entrar en esa zona de reinvención, entrar en la zona de reinvención, de ver justamente esa puesta en marcha de cómo se accede o cómo se interactúa en un campo generativo, para que ese futuro que va emergiendo en el presente vaya siendo una construcción de nuevas funciones en base a un norte, que sea justamente esa habilidad que surge desde mi máxima debilidad, esa zona que se reconoció como limitación, cómo llega a ser parte de mi nuevo alcance. Estos 5 laboratorios que van a estar siendo desarrollados en 5 semanas sucesivas, va a tener su propio material de trabajo concatenado al tema, donde siempre el foco va a estar en detectar las interferencias propias del paso, así como reconocer las zonas de dificultad particular de cada participante en la implementación de ese paso. ¿Cuál es la intención de estas 5 semanas? De estructurar una base para poder dinamizar mi participación en ese reseteo y reinvento continuo. Cuando estructuro una base, voy a poder luego entrenar mi mirada en esa estructura. El laboratorio tiene como foco principal el elaborar una estructura para moverme en esos 5 pasos, donde yo voy a decir que poco a poco, mientras mi asumir va teniendo un nivel de profundidad mayor, la secuenciación va teniendo mayor práctica, cuando la evidencia me va mostrando siempre que el mayor impedimento para la nueva posibilidad es justamente la posibilidad que tengo activa, porque le estoy siempre repitiendo la misma posibilidad. Justamente el evidenciar esa deconstrucción es lo que nos lleva a ese reseteo, el ir llevando al día a día esa estructura. Creo que lo que nos falta para concluir el año es tiempo suficiente para hacer una construcción extremadamente necesaria, que es esa estructura para
esa práctica cotidiana, de tal forma que podamos entrar a un 2021 con esa estructura confeccionada, con esa estructura naturalizada, con esa estructura clara. Y seguir entrenando la observación, porque todo el tiempo estamos entrenando observación e intérprete. Y si me ayudas con la siguiente imagen, que creo que solo es el cierre. Entonces, no sé si tengan preguntas. ¿Por qué reinvención y no renovación? Eso me parece interesante. Renovar. Mira, el proceso de manifestación tiene 3 pasos, Verónica. Y el primer paso es invento, luego viene creación y luego viene manifestación. Si me remito a la palabra invento y a la palabra nuevo, lo nuevo no me deja a la vista un proceso. Lo nuevo puede ser un algo. La manifestación me deja a la vista un proceso. Lo nuevo me deja a la vista un elemento. Esa sería la principal razón por la cual es reinvención y no renovación. Lo nuevo me deja en un algo construido y no en un proceso. La manifestación, de hecho, manifestar es un verbo, nuevo es un adjetivo. Y cuando hablo de proceso, los procesos son verbos. Los adjetivos van a ser descriptores de cualidad de un algo. Tengo un carro nuevo, tengo una blusa nueva. Entonces, lo nuevo va a ser un adjetivo de un objeto. No es proceso. Inventar es un verbo, me va a transmitir un proceso. Es el inicio de un proceso de inventar, crear, manifestar. Entonces, esa sería la principal razón por la cual utilizo la palabra reinventar. No hablo de renovar, porque no es cuando hablamos de un calificativo, de un adjetivo, estamos hablando de una cualidad. Esa cualidad está sobre algo ya existente. Blusa nueva, ya conocemos las blusas, pero esta es nueva. Es de la nueva colección, es sobre algo existente. Entonces, yo diría 2 razones específicas para no utilizarla. Lo nuevo porque me habla de un adjetivo y no de un verbo. El verbo me lleva a un proceso y ese proceso de hecho es inventar, crear, manifestar. Creo que lo expliqué muy claro, perfecto. Vivi, Marce, explica de nuevo de la parte de resetear lo que las palabras culpa, autosabotaje e inversión. Perfecto. Cuando estás en el proceso de resetear, he pasado por evidenciar. Por eso es importante tener a la vista toda la secuencia. Resetear viene después de que yo evidencio claramente que yo, cuando reacciono como reacciono en esta relación con otro humano de la especie o con un elemento del ambiente, cuando yo reacciono como reacciono, mi foco de importancia está colocado en algo específico. Voy a seguir con el ejemplo de estoy enfocada en la supervivencia. Cuando estoy enfocada en esa supervivencia, dejo en segundo plano, para seguir con el ejemplo, el afecto. Entonces, lo primero que yo tengo que ver es que es mi propia decisión de enfoque, para que la pueda asumir. Como es mi decisión de enfoque y yo ya lo he evidenciado, puedo pasar al reseteo, porque el reseteo que me va a llevar a la reinvención, la zona de reinvención va a tomar como área a habilitar o a expresar, es justamente lo que he dejado en segundo plano. Como he dejado en segundo plano el afecto, yo he dejado en evidencia que a mí me alcanza para la supervivencia y mi limitación es el afecto. Entonces vamos a ver a estos 2 aspectos como 2 rieles de un tren que me llevan siempre en esa dirección, yendo hacia la supervivencia y no yendo hacia el afecto. Cuando yo intente salirme de este rango y que lo voy a hacer para reinventarme,
Los sensores que tengo instalados son los de la culpa. Estás saliendo de tu marco de acción. Esos sensores que si yo no tengo asumido una pertenencia a la realidad que me indica que la culpa es un indicador de éxito y no de retroceso, me voy a sabotear. No me saboteo porque me da la gana de sabotearme, sino porque no tengo comprensión de lo que el componente culpa tiene como función dentro de la existencia, dentro de la mecánica de actualización. Es un sensor de éxito que como no lo leo como éxito, por eso tengo que invertirle la lógica, si no me saboteo y me vuelvo a quedar en la posibilidad que ya tenía expresada y no incremento. La función de la culpa es la que justamente nos da el indicador de inversión. Ese es el punto a invertir. De retroceder a la versión que ya tenía hacia el ascenso de la U, a la zona de reinvención. Pero ese es como el último hito a trascender. Porque siempre estaría, la reinvención sería la trascendencia del modelo previo. Entonces, claro, yo puedo ahora sí hacer una panorámica a mi vida y puedo decir que tenía la infancia que tenía en el pasado y la adolescencia que tenía en el pasado y los conflictos que tuve en el pasado que pautaron un tipo de modelo y que en el presente tengo el mismo tipo de conflictiva y sigo haciendo lo mismo para la trascendencia, para mi propia reinvención. Entonces voy a tener en ese paso a la reinvención justamente que desafiar a mi modelo, por esto es todo que ver con la relación conmigo mismo, ese asumir es una relación con la realidad, ese paso de secuenciar, evidenciar, va a tener todo que ver con la relación conmigo mismo hasta la decisión de resetear, para que en esa reinvención hay un nuevo modelo para dinamizar dentro de la realidad con otros elementos de la especie o con otros elementos del ambiente. Entonces creo que ahí hablé de resetear lo que era culpa, autosabotaje e inversión. Creo que lo expliqué, Vivi. Ok. No lo habías visto así, Lisette. Ok. No lo habías visto, que no habías visto así. Me quedo con la curiosidad. La culpa, ok, sí, la culpa obviamente, como todo lo que está en la existencia, tiene tiene un abordaje cuando es funcional y tiene otro abordaje cuando es disfuncional. La culpa abordada de forma disfuncional me hace retroceder. Que tampoco, que el retroceso y la repetición también tienen una función. Y la función del retroceso y la repetición es justamente volver a hacer un zoom para un elemento no visto, no aprovechado. Cuando yo me veo en una situación de repetición, esa situación de repetición tiene una función, está haciéndole el zoom a algo. Ahora, ¿cuál es ese algo? Si no secuencio, no evidencio, no lo trasciendo, no lo reseteo y no me da el reinvento de ese aspecto. Entonces volvemos, cuando hablo de estructurar un modelo que me permita entrar en esta dinámica, es justamente el tener a la vista. Tengo repetición, entonces tengo que hacer secuenciación, evidenciación para poder resetear y reinventar el aspecto que se ha repetido. Ya no hay conflicto. Hay bastante trabajo, eso sí. Pero ya tengo con qué procesarlo. Ya tengo unos rieles para moverme. O tengo tal vez un tema en el asumir. No tengo asumida la función de la culpa. Entonces vamos a la relación que tengo con el ambiente porque pertenezco a un marco de realidad que está configurado con funciones específicas. Funciones evolutivas. Funciones de incremento, funciones de actualización.
que no las hace el sujeto particular. No tendríamos con qué. Lo hago desde asumirme como miembro de una especie, de un planeta, de un sistema, de una realidad que tiene todo un sistema de comunicación previsto para el incremento. Entonces, ok, aquí ya me siento más armada. ¿Tengo con qué? Ahora, claro, es más fácil pronunciar la frase romántica, resetearnos para reinventarnos, ver todo lo que hay detrás. Y que lo hemos estado viendo todo el tiempo en la tecnología. Se resetea cuando hay fallos, se resetea cuando se actualiza, se resetea, se pone a cero, vuelve a arrancar y funciona mejor. Ahora, como yo no tengo botón, ahí está el problema. Porque tengo que decidir a voluntad el botón. Y ver cómo la reinvención, cuando asumo la pertenencia a la realidad, que es el primer punto, esa picada de la U me va a llevar acá. La reinvención es justamente producto de esa picada y ese volver a arrancar. Realmente no requeriría fuerza reinventarme, sería algo muy natural. Y tampoco, como no requiere de fuerza, ¿de qué sí requiere? De definición de norte. Porque ese punto de inflexión, elegir el norte. Vamos a ver, también ese elegir el norte. Porque va a ser un aprovechamiento de todo lo que he movilizado. Es un aprovechamiento de esa movilización. Culpa relacionada con las lealtades inconscientes de pertenencia. Mira, yo estoy hablando en este punto como una culpa, como un parámetro de la especie. Si entro en esa especie, yo voy a ver cómo la especie llega a un 2020 a enterarse que tiene todo ese punto ciego de que esto es la realidad, que da contención a un sistema solar, a un planeta, a diferentes reinos, a la especie humana, y como tengo todo ese punto ciego, el humano ha estado asumiendo su vida, imagínate que por eso hicimos ese vida como un espacio, un ambiente para que esta realidad funcione. Esta realidad que da contención a la vida, imagínate el humano asumiendo su vida y no asumiendo la realidad. Cuando no lo ha hecho en ese orden jerárquico, asumir la vida ha sido lo que hemos procesado linealmente como una comprensión de origen en el pasado, en una línea de tiempo, y cuando mi origen está en la línea de tiempo, claro que me tengo que encontrar con esas lealtades inconscientes. Me tengo que encontrar con mi mamá, con mi abuela, con mi bisabuela, con Adán y con Eva. Entonces, cuando entro en esa línea de tiempo a asumir todas esas lealtades inconscientes, por pertenencia al tiempo, vuelvo a afianzar el error de conexión a la vida y no a la realidad. Cuando la que tiene con qué resetearme es la realidad, tiene con qué resetear a la vida. Entonces, eso implica que este proceso que solo da atención a las lealtades inconscientes dentro de la existencia, se van a hacer por ese mismo efecto cada vez un mayor zoom hasta que asuma el punto ciego, que es ese gran marco de pertenencia a la realidad, a un sistema solar, a una especie.
Y esa culpa, que la podemos tomar como especie, como un parámetro que tiene una función, cuando es visto desde las lealtades, lo haces como hice un copia y pega aquí y te devuelvo tu copia y yo me quedo sin el copia y pega. No hace una integración. El procesamiento de la culpa en esa U de descenso del reset es indicador de éxito. No te la sacas de encima. Es tu puerta de entrada a la reinvención. Es el punto de inversión donde cambio la lógica, donde hay la decisión de la trascendencia del límite. Entonces yo diría que es la forma más eficiente de tomar, ahora sí, las lealtades inconscientes. Porque todas esas lealtades inconscientes colapsan en el presente. Y cuando yo no tengo asumido el marco a la pertenencia mayor, este marco a la pertenencia de la realidad es la que activa en el presente, porque ese punto de inflexión donde se hace el reset es un conector al presente de todo el pasado que me lleva hacia un futuro no expresado. Entonces yo tomo todas esas lealtades como miembro de la especie y actualizo a toda la especie y se trasciende en un punto a través de un particular de la especie. Entonces ese es el aporte de cada individuo particular a la especie. Entonces trasciendo y trasciende todo mi clan y toda la especie. En cada darte cuenta que se toma desde esta mirada. Cuando yo no tomo esa mirada, que la llamé en esa lámina, esa mirada de jerarquía, de organización, siempre tengo el reciclar de ese pasado. Es justamente el punto de reset. Por eso el reset, cuando le haces a un equipo, es el retorno a los parámetros originales del dispositivo. La pregunta es que, ¿cuáles son los parámetros originales del humano? Entonces, el retorno a los parámetros originales del humano requieren pertenencia a la realidad, pertenencia al sistema solar, pertenencia al planeta, que va a dar soporte a la especie de la cual soy un miembro. Entonces, ese es el retorno a las condiciones originales del dispositivo. Las condiciones originales del dispositivo no son mi origen está en el pasado. Esa es la interpretación que tengo sobre mi origen, que no es lo mismo. Si no hay más preguntas, muy probablemente este video va a estar... Gracias, me encantó, chévere. Como siempre, un gran aporte en cada momento, es un aporte todo lo que nos brindas. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos estaremos viendo. Muchas gracias.